buenos días, muy buenas tardes, noches, en fin, cada cual en el momento en el que se conecte al contenido. Antes de nada, pues les quiero desear, como siempre, muy buena semana a todas y a todos, que hayan podido descansar y hayan podido disfrutar en la medida de lo posible pues, de esta situación tan compleja o tan especial en la que estamos insertos todos, ¿no? Bueno, eh, he visto que la mayoría de ustedes están pudiendo cargar todas las tareas y toda la participación en los foros, eso me alegra y me tranquiliza. Veo que, digamos, la modalidad que hemos elegido pues es bastante correcta. En todo caso, yo les pediría si tienen algún tipo de sugerencia, algún problema, alguna duda o algo que quieran comentarme, pues tienen, obviamente, como ya saben, acá en el Teams el canal de dudas. Tienen acá mi correo electrónico, bueno, el de la Javeriana o el otro que tienen también, que es el personal que aparece en los correos que les envío. Cualquiera de esos también son contactos válidos. Si es algo más personal, más privado, que no quieren que el resto de los compañeros no les apetece, pues también estoy ahí accesible. Ya saben que pues todos los jueves yo de 7 a 10 de la mañana estoy pendiente de sus participaciones, de sus dudas, de cualquier tipo de comentario o de contacto que ustedes tengan a bien hacerme, pero el resto de la semana pues también yo estoy muy conectado obviamente a la computadora y a los mensajes que recibo de parte de ustedes. En todo caso, pues eso, reiterar mi disponibilidad para cualquier problema que ustedes vayan teniendo. Eh, y pues todo el ánimo para continuar con este proceso, ¿no? Que es tan especial y que en cierto modo pues también nos va a aportar otras cosas, ¿verdad? Que no teníamos pensado quizá que fuéramos a reflexionar, ¿no? En todo caso, bueno, ya como hemos dicho, saben que las clases se van a extender de manera virtual hasta final de semestre, hasta nuestra última sesión, que no sé si es el día 14 de mayo o algo así. Bueno, ya en la distribución de las sesiones del Drive, tal y como hemos hablado, ya lo tienen todo ahí cargado por sesiones. Entonces, pues ahí semana a semana iremos trabajando los diferentes contenidos que están ahí anotados. Digamos que ya saben que la próxima semana, o final de la próxima semana, pues tenemos la nota del parcial 2. La Javeriana ha decidido mantener los formatos de evaluación, no como otras universidades que han decidido solo declarar aprobados o no aprobados, digamos, a los diferentes alumnos o aquellas que deciden por el aprobado general, que también existe. Pues la Javeriana, digamos que ha decidido que mantengamos un formato de evaluación normal, en la medida de, obviamente, teniendo en cuenta las condiciones, digamos, especiales y los problemas nuevos que pueden surgir con este contexto de virtualización de las clases, pero en ese caso, en ese sentido, digamos que se mantienen los porcentajes de evaluación, los tres parciales de los que habíamos hablado. El primero ya está evaluado, ya saben ustedes la nota. El segundo, como les digo, será hasta finales de la semana que viene, con lo cual entrarán los foros y las tareas tanto de esta semana como los de la próxima semana. Que obviamente pues serán más cortos para que puedan desarrollarlos más en el menor tiempo, digamos. Nos quedaría pendiente del último de los parciales el 50% de esa evaluación última, de ese último parcial, que correspondería más o menos a un 20% de la nota final, ya sabemos. Entonces, esa última nota es la que tendremos que decidir cómo vamos a evaluarla, tal y como pues se han presentado las condiciones en las que pues el trabajo final, quizá para algunos de los grupos, no para todos, pero sí bastantes de ellos, puede que tuvieran problemas para desarrollar las metodologías que habían planteado, sobre todo pues en este entorno de distanciamiento social, que por mucho que acabe la cuarentena en el día 11 de mayo,
seguramente se mantenga en ciertas medidas, con lo cual nos afecte a la hora de poder llevar a cabo esos trabajos que teníamos pensados. Entonces tendremos que cambiar ya sean los formatos del trabajo o la forma de evaluación, con lo cual pues yo les sugeriré, y esto la semana que viene en el vídeo se los comentaré, en un par de semanitas, una vez finalizado, digamos, el corte del parcial 2, tener una sesión en conjunto para poder hablar de estos temas y sobre todo para decidir ese formato de evaluación por el que llevaremos a cabo esa última nota que tenemos pendiente. Ya saben que la otra mitad de la nota de ese último parcial tiene que ver con la exposición de las lecturas, con lo cual ahí no tenemos cambios. Aquellos que tienen programada su exposición en las fechas en las que está en el Excel compartido, van enviándome, tal y como lo han hecho los compañeros y las compañeras de los grupos de estas semanas, lo cual le agradezco muchísimo, pues un vídeo o el formato que ustedes consideren. No hay un formato específico, se trata de que ustedes me envíen su reflexión sobre los textos en la presentación, en la medida que yo pueda pues entender que lo han leído, lo han comprendido y saben adaptarlo a los problemas de la realidad de la opinión pública en Colombia hoy en día. Bueno, eso acompañado obviamente del ensayo, que ya sabemos, hay que enviarlo hasta el día último de la evaluación también, que no recuerdo ahora mismo, creo que era el 17, pero digamos, les iré informando, el 17 de mayo me refiero, desde el momento de su presentación hasta la última fecha en el que se podía entregar los trabajos finales. Bueno, entonces les animo a que sigan participando tal y como han hecho. Aquellos que no han podido hasta ahora, por favor, tómense un tiempito y si tienen problemas para participar, por favor me comentan cuáles son esos problemas para poder también resolverlos de otra manera. Yo sé que no son muchos, pero sí que hay un par de personas que no han podido a lo mejor participar de manera correcta todavía o continua. Y sobre todo porque se acerca el momento de la evaluación del segundo parcial y la participación es fundamental en este momento porque así, digamos, es como se han dado las circunstancias. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, complementando la sesión sobre construcción de la opinión pública a partir de su relación con los medios. Primero, hace un par de semanas, sobre el tema de la construcción de agenda mediática y a partir de ahí de la construcción de agenda política y de la tematización y los political issues también como una forma de convertir temas, digamos, en problemas o en objeto de discusión pública. Digamos que temas personales en temas públicos o temas de interés público. Bueno, digamos que podríamos desarrollar muchas más temáticas asociadas a esto, cosas que ya hemos hablado, que son muy interesantes, pero como digamos ya las hemos tocado durante nuestras clases presenciales, como la relación entre esa posverdad que estábamos hablando el otro día, la pasada semana, y el auge de estrategias y políticos populistas también en esos contextos, una nueva forma de comprender la opinión pública digital a partir de nuevos problemas y nuevos retos, como lo hemos hablado la semana pasada, y a partir de esa comprensión, ahora entramos en un bloque que desarrollaría las principales metodologías que podríamos desarrollar, y no quiere decir que sean todas, son solo una muestra de ellas para que ustedes también puedan indagar más o menos qué intereses les mueve también para el desarrollo pues, de esa evaluación final, que si bien puede que no tenga que ver con el trabajo final tal y como lo habíamos pensado, sí tendrá que ver con la aplicación de estas metodologías y el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante las muchas semanas que llevamos de curso para el desarrollo de los problemas, de las problemáticas reales, actuales en Colombia, que obviamente pues están marcadas por un problema común, que es el de la pandemia, pero que siguen preexistiendo muchas otras. Piensen, por ejemplo, en
continuo derramamiento de sangre de los líderes sociales, en todas las problemáticas asociadas al extractivismo, desarrollo de crisis económicas también que se vienen y no solo tienen que ver con la pandemia, todo el problema del petróleo ya es, digamos, previo, aunque con esto pues se profundiza, ¿no? Y todas las derivas sociopolíticas que esto puede traer, diferentes estilos también para la gestión de la salud pública que están ocurriendo en diferentes países y cómo eso afecta también al desarrollo de la opinión pública. Bueno, tenemos muchos temas sobre los que podríamos hablar o interesarnos. Para ello también tenemos muchas maneras de acercarnos a ellos a partir del desarrollo propio de una opinión pública digital en los términos en los que la configuramos las pasadas sesiones. Bueno, a ver, digamos que esta opinión pública digital se desarrollaría en términos, digamos, utópicos, ¿no? Idealistas, en una esfera pública digital, también tal y como lo venimos definiendo el tema de la esfera pública y los problemas que podía haber. Pensando en esa esfera pública digital como una democracia deliberativa, lo pongo entre interrogaciones porque precisamente habíamos estado hablando de cuáles son los problemas de considerar este concepto de esfera pública y dentro de, digamos, la digitalización de la opinión pública. También cierto optimismo tecnológico que deriva de ese pensamiento funcionalista en el que con el mero hecho de la accesibilidad que permite la tecnología, los problemas de participación en la cosa pública, en el desarrollo de los problemas que son de todas las sociedades, parece que se palian y que entraríamos en un proceso de fomento y actividad o activación de la ciudadanía como un sujeto político activo a partir de su participación pues eso, en las grandes redes sociales digitales, la capacidad de desarrollar blogs o wikis, videos, canales, en fin, digamos de desarrollar sus propias perspectivas sobre el contenido de los procesos y los temas de interés público. Ya hemos visto que, digamos, eso tiene un alto grado de explicación falaz, que el desarrollo de las redes sociales digitales normalmente, digamos que está más cercano al desarrollo de los intereses de aquellos que asumen una posición de centralidad, y aquí hablaremos de esos conceptos como los de centralidad y emergencia, a partir del desarrollo del análisis de redes sociales, por ejemplo. Centralidad en la manera en la que la opinión pública digital también genera nuevas formas de concentración de los intereses y de los capitales sociales o capitales intelectuales de prestigio, en fin, que van de la mano de la capacidad de generar también interacciones que logren romper las barreras de control o las burbujas, digamos, que las propias estructuras de las redes sociales o de las grandes corporaciones que más o menos tienen el control de la gran mayoría de lo que conocemos como Internet, ¿no? Y sobre todo que generan los filtros a través de los cuales nosotros recibimos y interactuamos con esa información que ayuda a configurar cuáles son los problemas de interés público, digamos que define en gran medida esa tematización, ¿no? Ahora lo hablaremos en un poquito más de detalle. Pero esa centralidad está también amenazada por los movimientos de emergencia de las propias organizaciones y comunidades de la sociedad civil, en la manera o en la medida en que son capaces también de desarrollar y asentar sus propios temas de agenda dentro de esa agenda de discusión política, esa agenda política, ¿no? De discusión de los intereses públicos. De nuevo, pues todo lo que hemos visto de cuál es la capacidad de los medios de comunicación para establecer cuál es la agenda y también cuál es la capacidad de otras minorías activas, otras subesferas de poder de generar discusiones sobre la problemática, digamos, que afecta a sus propios intereses o evadir también discusiones sobre la problemática que afecta a sus intereses a partir de lo que conocíamos pues como tematización de la opinión pública. En ese punto pues entramos en un escenario en el que digamos, se encuentran dos realidades, uno el de la capacidad de generalización
digamos que estrategias para la tematización de la opinión pública y más en el sentido de una opinión pública digital, tenemos que encontrar un equilibrio entre la generalización de las temáticas, es decir, que sean capaces de afectar o de tocar los intereses de grandes masas de población o de la gran mayoría o de, digamos, cuantas más mejor o cuantos más individuos mejor dentro de la propia sociedad donde se desarrolla, versus la capacidad de adaptación del tema también a los intereses propios de esos individuos. Es decir, problemáticas, por ejemplo, como ya lo ponemos mucho de ejemplo, ¿no? El aborto o en este caso, por ejemplo, el matrimonio o la adopción de parejas del mismo sexo, se adapta, digamos, en la medida en que toca intereses que no son necesariamente relacionados con la propia problemática en sí. Es decir, para que el tema de la adopción, por ejemplo, por parejas del mismo sexo sea un problema de interés público, dentro de las esferas de poder que necesitan o de las organizaciones de sociedad civil que creen que ese tema debe ser un tema de interés público o de discusión, lo adaptan en la medida en que generalizan también la problemática. El tema en sí solo afectaría a aquellas parejas que quieren adoptar a niños y que son parejas homosexuales, eh, con lo cual no sería un tema que sería necesariamente generalizable. Eh, y solo adaptado a una realidad social muy concreta, que es el de estas parejas que quieren adoptar. Eh, Al convertirlo en un tema, por ejemplo, de moralidad, asociado a la religión, a la espiritualidad de las personas, al desarrollo de las, digamos, buenas y malas ciudadanías dentro de una sociedad en concreto, esa problemática se adapta a las, digamos, a los intereses propios de otras organizaciones, otras partes de la sociedad no movilizada, en la medida en que generaliza también los intereses que se asocian, digamos, al desarrollo de este tema en concreto, serían las adopciones, ¿no? Entonces empezamos a hablar de el cuestionamiento de una idea de familia nuclear tradicional, la asociación de esa familia a unos intereses y a un desarrollo de unos valores y unos esquemas cognitivos propios, ¿no? Eso está pensado siempre desde las necesidades políticas decisionales, es decir, qué capacidad de decisión política voy a tener a partir de la tematización de estos problemas que pueden o no ser generalizados en un momento dado, pero sí generalizables, ¿no? Y a partir de ahí generar dos formas también que son complementarias. Centralidad del problema, asumirlo como un problema de interés en el centro de la discusión pública y generar posiciones de controversia. Si no tenemos controversia no es un problema público. Si todos estamos de acuerdo no habría una discusión, ¿no? Bueno, a partir de ahí podemos encontrar, y centrándonos ya en la primera metodología, que sería el de los marcos de interpretación, una manera en la que nosotros podemos entender relaciones también entre estructura, o sea, base y superestructura, digamos, entre las formas de estructura que se estructuran las redes de confianza y las digamos, redes de intercambio de información con los contenidos informacionales y la propio desarrollo sociopolítico de estas informaciones, bueno, lo que se conoce como issue networks, ¿no? O redes temáticas, ¿no? Las redes temáticas, bueno, nos refresca Rogers, son redes de enlaces por las que fluye información relacionada con una palabra clave asociada, en este caso, al desarrollo de las redes, ¿no? Esto, que suena como muy real, muy actual, pues podríamos pensar en lo más sencillo que sería el desarrollo de cadenas de WhatsApp, por ejemplo, que configuran la tematización, como estábamos diciendo, de la opinión pública a partir de generalización y adaptación de unos temas, necesidades políticas decisionales y centralidad y controversia, en este caso utilizando pues estrategias de desinformación o posverdad, tal y como lo hemos ido hablando, ¿no? Esta forma, que parece muy actual, de participación política o de desarrollo de los intereses políticos de ciertos grupos poblacionales, está marcado por
o podría ser analizado por una metodología que, si bien, digamos, ya cuenta con más de 40 años, que sería la de los marcos de referencia de Goffman, sí se asume de manera muy fácil, muy, digamos, muy natural a las necesidades y a las problemáticas actuales, ¿no? Goffman, cuando propone este desarrollo metodológico en los años 70 finales, eh, dice que existen una serie de marcos de referencia que conforman siempre nuestra manera de ver el mundo. Nosotros vivimos en un mundo, digamos, abierto, ¿no? En el que podemos recibir diferentes estímulos, pero que para ser comprensible por parte de los propios ciudadanos y las diferentes comunidades en las que se organizan, necesita generar ciertos marcos de referencia o marcos de interpretación. Piensen, por ejemplo, en todo lo que hemos estado hablando de las redes sociales digitales, como Facebook también genera esos marcos de interpretación en la medida en que propone esos filtros burbuja, a partir de los cuales digamos, vincula y limita las formas y las estructuras de intercambio informacional entre los diferentes subgrupos que hacen parte de esa red, ¿no? Esos marcos de referencia o de interpretación, como bien nos recuerda Goffman en el año 74, permiten a un usuario situar, percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos concretos definidos en sus términos, es decir, nos ayudan a interpretar el mundo. A partir de aquí, digamos que Goffman lo que nos propone son una serie de categorías sobre las cuales reflexionar, describir y a partir de ellas explicar las diferentes formas de interpretación y manipulación o persuasión, digamos, en los modelos clásicos, ¿no? De propaganda, como lo dirían pues Herman o Chomsky, de lo cual hablaremos más adelante también en el tema de la gestión de la opinión pública. Intentan, digamos, las esferas del poder intentan también persuadir a los ciudadanos para interpretar el mundo de una manera concreta y generar, digamos, una posición, digamos, lo que hemos estado hablando, asumir una posición dentro del clima de opinión que sea acorde a sus propios intereses. En este punto, digamos que hablaremos y les pondré una tarea muy concreta, de manera grupal también, a partir de la cual tendremos que identificar en las formas de opinión pública, en diferentes formas de opinión pública, pues esta serie de características que configurarían los marcos de interpretación y sobre ellos reflexionar también sobre cuáles son los intereses que están detrás de este marco, ¿no? Bueno, tenemos una primera categoría que sería la construcción del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema en este caso concreto? ¿Cuáles serían las alternativas que se proponen desde ese marco de interpretación? ¿Cuáles serían las causas del problema? ¿Quiénes harían parte de los protagonistas? ¿Sí? Los buenos, ¿no? ¿Y quiénes de los antagonistas, los malos? Y con qué repertorio de acción desarrollarían o, digamos, asumirían la parte más activa dentro de este marco de interpretación, cómo pretenden resolver ese problema. En un segundo punto, y a partir de, digamos, explicaciones más de corte representativo, simbólico, tendríamos que hablar de la multimodalidad como una metodología también de interés para el análisis de la opinión pública digital. Yo siempre en este punto, cuando estamos en clase, les pregunto, ¿no?, sobre esta imagen de aquí y les pregunto cómo interpretarían, por ejemplo, la imagen de esas de la derecha, ¿no? Entonces todos me dicen unas deportivas, seguramente son de mujer, me dicen, digamos de cierto estrato socioeconómico, alguien activo, bueno, me empiezan a dar una serie de características, ¿no? Incluso si voy de lejos, pues parece que las están muy desgastadas, con lo cual haría mucho ejercicio, pero no, en realidad están como nuevas, ¿no? Digamos que la manera de interpretar ese mundo está marcada
tanto por los marcos de interpretación con los que se configuran los propios sujetos y en torno a los que se configuran esos sujetos a partir de las esferas, digamos, de poder que generan ciertos tipos de discurso, como de las formas en las que se construye el propio mensaje a partir de unos intereses concretos y en la que los sujetos sociales también hacen parte de una interpretación activa. No es tanto o no es todo, digamos, la manera en la que quiere que interpretemos las cosas como también en la que nosotros lo interpretamos. Bueno, en este caso, digamos que si tenemos que definir la multimodalidad, la podríamos definir como de manera muy sencilla la combinación de diferentes modos semióticos. ¿Sí? Digamos que diferentes formas de representar el símbolo y el signo, en la medida en que además en el entorno digital esta multimodalidad está muy presente porque nosotros recibimos una serie de mensajes dentro de un mismo entorno, que sería la pantalla, que serían mensajes multimodales. Tenemos sonidos, tenemos imágenes, tenemos textos, tenemos voz, tenemos música, tenemos vídeo, todo ello a la vez dentro de un mismo entorno, ¿sí? Y digamos cada uno de esos impactos genera una interpretación simbólica propia. Bueno, dentro de la modalidad tendríamos que tener en cuenta tres funciones básicas, ¿sí? Que funcionarían en este caso, funciones semióticas que funcionarían dentro de la modalidad de esta forma. La función ideativa, que es la función de construcción de representaciones del mundo, ¿sí? Cómo se construye ese mensaje, ¿sí? Y cómo representa el mundo en sí. La función interpersonal, que nos hablaría de la función de apoyar las interacciones comunicativas caracterizadas por propósitos sociales específicos o realizaciones sociales específicas, ¿sí? Cuáles son las intenciones de esa interacción en concreto, de este mensaje que nos están lanzando y de la manera en la que nos lanzan, y la función textual, que es la función de clasificación de los actos comunicativos dentro de conjuntos mucho mayores de problemas, de problemáticas, dentro de eventos comunicativos, etcétera. Entonces, esta función textual nos hablaría de digamos que la función ideativa nos habla del cómo se construye, la función interpersonal es por qué, ¿no? Se construye, la función textual englobaría digamos, las causas y posibles consecuencias de esta construcción, ¿sí? ¿Qué problemáticas se está abordando y cuál es la intención de abordar estas problemáticas de la manera en concreto en la que los aborda el mensaje, ¿no? Para el análisis multimodal online, teniendo en cuenta estas tres funciones, tendríamos que tener en cuenta siempre cómo se expresan los mensajes usando estos signos multimodales, cómo se escoge, se forma, se diseña y se combinan signos o funciones, cómo se expresa o se representa intencional o inintencionalmente lo que se está, digamos, lanzando o emitiendo, y cómo se manejan esas relaciones interpersonales. Bueno, aquí, digamos que también les voy a dejar un pequeño ejercicio para comprender mejor, en este caso pensado sobre los logotipos de los partidos políticos, para que pensemos también cuáles son las representaciones que generan y cuáles son los problemas y la tematización que pretenden desarrollar sobre cierto tema en concreto a partir de una cosa tan simple como un logotipo de un partido político. Entonces les dejaremos tres o cuatro los más sencillos para que puedan hacer también ese ejercicio. Bueno, a partir de aquí nos quedarían dos metodologías más, que serían la metodología que tiene que ver con análisis de redes sociales, en un primer punto, es decir, algo que tiene que ver más con lo estructural, con cómo se organizan digamos, la opinión pública desde bases estructurales, y lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, también para pensar cómo podemos también
analizar de otra manera la función discursiva de la opinión pública. Y para eso pues también trabajaremos con una herramienta muy sencilla, porque esto se puede hacer con herramientas más complejas, con en vivo, con otro tipo de procesadores, pero bueno, lo utilizaremos Boolean Tools. Para la semana que viene haré un ejemplo y también le dejaremos ciertas tareas, con lo cual ven que esta semana pues son ejercicios mucho más aplicados, la semana que viene también, y a partir de aquí pues también pensaremos qué tipo de métodos nos pueden interesar más, qué otros métodos se les ocurre a ustedes también que pueden ser de interés, y sobre todo pues eso, teniendo en cuenta cuál es el interés propio del análisis de la opinión pública digital. Bueno, en todo caso, aquí para esta semana lo dejamos, ya llevamos un buen ratito para no abrumarlos mucho. Lean los textos porque los textos son muy importantes para comprender bien estos métodos de los que estamos hablando, sobre todo el de la multimodalidad. Hay un texto muy interesante de dos autores alemanes que nos hablan precisamente de cuáles son las especificidades del método multimodal dentro del entorno digital. Y pues estén atentos al foro y estén atentos a las tareas que se van a plantear. Como les digo, reitero mi disposición, cualquier cosita, pues yo estoy aquí pendiente. Nos estamos viendo para el jueves que viene. Cuídense mucho, disfruten la semana y estén muy atentos a estas tareas y por favor vayan rellenando todo lo que todavía no hayan podido finalizar. Yo les voy a abrir las tareas de nuevo para aquellos que me justifiquen, eh, por qué no pudieron desarrollar las tareas en su momento. En todo caso, como digo, son muy poquitos, la mayoría lo han estado haciendo, síganlo haciendo así y nos vemos el jueves que viene.